Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 4 y versículo 1, donde dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Nuevamente está aquí el vocativo amados, que introduce en este versículo, ya que Juan expresa otra vez el afecto paternal que como pastor siente por el rebaño. Y 3 de las 6 veces en que Juan utiliza el término para dirigirse a los lectores con este calificativo están en el capítulo 1, 7, ya que son sus hijitos espirituales hablando y los ama en Cristo y con su amor. Ninguno de los lectores podrá entender mal la exhortación y las enseñanzas que siguen hechas y orientadas en el amor hacia ellos. Debe de tenerse en cuenta que la advertencia es bien concreta. No creáis a todo espíritu, ya que es una advertencia contra los falsos maestros. Y por otro lado, la construcción gramatical está expresando aquí la idea de dejar de creer, ya que el verbo está en presente de imperativo, lo que supone más que una exhortación, un mandamiento que reviste la autoridad apostólica de Juan. Y es la única vez que aparece espíritus en plural, tanto en el Evangelio como en la epístola, y deben de tomarse aquí en el sentido negativo como malos espíritus, ya que los falsos maestros, como ocurre con su padre espiritual, que es el diablo, son seductores y utilizan palabras y argumentos para conseguir de esta manera el resultado que pretenden. Y es por esta razón que los creyentes deben de recordar que están ante dos esferas que impulsan a quienes enseña la conducción del Espíritu de Dios que mora en todo creyente. La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice: Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Pero nótese que, al contrario de todo esto, la de los espíritus diabólicos, que controlan y además actúan en los falsos maestros, ya que es interesante notar la evolución del concepto espíritu. Originalmente se refería a viento, aire, en movimiento. De ahí tomó el sentido de hábito o aliento de los seres vivos. Por tanto, pasó a designar el principio de vida. Se utilizó después para hablar de seres inmateriales, es decir, los ángeles. ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hebreos capítulo 1, versículo 14. Y también de los espíritus en general. El Evangelio de Lucas, capítulo 24 y versículo 37 nos dice: Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Sublime e infinitamente el término se aplica a Dios, Espíritu eterno, y concretamente forma parte del nombre de la tercera persona divina, Dios el Espíritu Santo. En el versículo Juan usa el término para referirse a personas que actúan movido al influjo de seres inmateriales, en este caso concreto, demonios. Por tanto, lo que el apóstol manda examinar no son ni ángeles ni demonios, sino hombres que enseñan
correctamente siendo inspirados por Dios, o por otro lado, falsamente inspirados por el demonio. Este es un modo para decir a los lectores: nadie os engañe. Jeremías, capítulo 29, versículo 8 dice: Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis. Y también en el Nuevo Testamento, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El apóstol Pablo usa esta misma advertencia cuando dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 5 y versículo 6. Los desobedientes a Dios tienen su propio discurso de razonamientos y lo tienen para justificar las falsas enseñanzas, contrarias completamente a la verdad de Dios, con las que procuran seducir o alcanzar a los mismos cristianos. Las palabras del discurso pecaminoso de quienes son desobedientes carecen de fundamento o de base bíblica que pueda sustentarlas. Son discursos completamente vanos, ya que tales enseñanzas no conducen a la verdad, sino todo lo contrario, al engaño. Mediante un esfuerzo de seducción, que es el sentido en que debe de entenderse la acción de los falsos maestros, la doctrina de engaño procura hacer creer que la verdad anunciada desde el principio no es satisfactoria para la vida. Pero como en el texto anterior del apóstol Pablo, por estas mentiras viene la ira de Dios. La manifestación de esta ira alcanza a quienes, siendo hijos de desobediencia, son también hijos de ira. Efesios capítulo 2 y versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nótese que este aspecto de la ira de Dios no es tanto escatológico, sino que se descarga sobre los rebeldes del tiempo actual, recibiendo lo que merece su extravío. Y ante esta verdad, algunos instrumentos en manos del maligno procuran engañar a los creyentes, haciéndoles creer que los pecados que se practican no tienen importancia y que la fe en las verdades anunciadas no son norma de fe incuestionable para quienes han sido salvos por gracia. Pero sin embargo, la misma palabra de Dios nos enseña que posiblemente estos que han salido de nosotros porque no eran de nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 19. Tal vez ellos asentaban en el cuerpo todas las concupiscencias y separaban el alma como elemento prisionero que no se contaminaba y que esperaba la liberación. Lo que se hacía con el cuerpo no afectaba al espíritu, y tan solo se pecaba con el cuerpo que será destruido con la muerte. Nótese que esta era una de las formas de enseñanza gnóstica e incluso filosófica. Pero puesto que son contrarias a la enseñanza que los apóstoles comunicaron desde el principio, cualquier argumentación en ese sentido, tendente a desviar a los creyentes de la verdad, está motivada y conducida
por Satanás. Y de ahí la firmeza de la demanda del apóstol cuando dice: no creáis a todo espíritu. Por consiguiente, el cristiano debe probar los espíritus y debe de hacerlo para saber si son de Dios. Note que la advertencia debe conducir a examinar el origen de la enseñanza, ya que en la iglesia primitiva había mucha enseñanza impulsada por el Espíritu, pero tampoco faltaban falsificadores de maestros mentirosos, promovidos e impulsados por el diablo. Los creyentes no podían ver los espíritus, pero sin embargo podían distinguirlos por la enseñanza que debe ser verificada a la luz de la palabra de Dios. Y note que el maestro, conforme a Dios, predica solo la palabra. De otro modo, enseña solo la Escritura porque, según fuimos aprobados por Dios para que se nos comunicase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. En el examen de aquello que se está recibiendo como enseñanza, solo debe de aceptarse lo bueno. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Juan demanda que se prueben los espíritus, que equivale a hacer examen concienzudamente de la enseñanza. Y el verbo se usaba para referirse a la verificación de los metales para saber si eran verdaderamente o no lo eran. Y así se prueba, por ejemplo, el oro por medio del ácido, de modo que si resiste la prueba, es aceptable, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 18. Sino que debe de rechazarse por ser falso. La primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 27 nos dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y los versículos 5 al 7 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Y note que de ese modo como la enseñanza se prueba con la palabra y se acepta si es verdaderamente o se rechaza, por otro lado, si es falsa. Pero para ello es necesario que el que contrasta la enseñanza conozca precisamente la palabra. Si esto ocurriese en las congregaciones de hoy en día, muchos de los errores que Satanás trata de infiltrar en las iglesias no podrían afectar a los oyentes porque serían desechados por engañosos, ya que la tendencia a predicar mensajes motivadores y alejar de los púlpitos de las iglesias la enseñanza doctrinal y sistemática trae como consecuencia que muchos niños espirituales sean arrastrados de un lado a otro por los vientos de extrañas doctrinas que soplan en las congregaciones. Y son los líderes de las iglesias los principales responsables de permitir ese sistema, ya que un creyente conocedor de la Escritura es difícilmente engañado,
Pero muchos de los engañadores que se presentan como pastores en realidad son lobos vestidos de corderos que procuran mantener en la ignorancia bíblica a los creyentes para mendrar a su costa y controlar las congregaciones en beneficio propio. Y nótese que la razón del mandamiento es fácilmente comprensible cuando dice: porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tengas en cuenta que no son pocos, sino muchos los engañadores que se extienden por el mundo y lo hacen para alcanzar sus propósitos en donde se halle un creyente, ya que estos tienen un solo propósito, que es engañar y extraviar con su enseñanza a los santos. El Señor advirtió de esto cuando dijo: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo capítulo 24 y versículo 24. Aunque este problema se agravará en el tiempo anterior a la segunda venida, no cabe duda que se manifestará siempre. Y es por eso que el Señor advierte que vendrán no solo con palabras engañosas, sino también rodeados de prodigios y señales. Esto suscita la admiración y también el asombro, porque mentirosamente rompen el curso ordinario de las cosas y eleva la acción al plano sobrenatural. Estos son los falsos profetas, sobre los que el apóstol advierte, cuando dice que en su intento engañador, ellos procurarán, como Jesús dijo, engañar a los creyentes. Y no hace falta utilizar ningún espacio para afirmar la presencia de estos engañadores, enseñadores falsos de la palabra, que con falsas señales y milagros mentirosos, y también con aparentes prodigios, acciones aparentemente sobrenaturales, que no bendicen a los que son sometidos a ellas, ni glorifican tampoco el nombre de Dios, sino que dirigen la atención sobre el falso profeta, anunciador, por otro lado, de mentiras que no recibieron de Dios, sino que proceden de su padre el diablo. Y es por eso que engañan a muchos creyentes que por otro lado son poco formados, que son incapaces de probar esos espíritus. Note que tales perversos transforman el culto cristiano en un espectáculo, la alabanza en sonido, la luz en oscuridades, la predicación en banalidades. No han desaparecido tales maestros que se presentan como profetas o apóstoles para hacer creer a los ingenuos que tienen un conocimiento superior de la palabra de Dios y que han recibido también revelaciones divinas a las que dan tanto valor como a la profecía bíblica, actuando con la autoridad de apóstoles, pero mentirosos. Y es que por esta razón, la demanda del apóstol tiene una importancia cada vez mayor. Por eso dice: probar los espíritus, porque hay muchos falsos profetas, cuyo propósito es el propio del diablo, engañar. Y voy concluyendo con esto. Dice este versículo 1 que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Note que desde este punto su argumentación procede a mostrar que la confesión de Jesucristo como el Hijo de Dios encarnado es evidencia de que el Santo Espíritu de Dios está obrando a través de un hombre. Y esta demostración es conducida de manera tal que coloca al Espíritu Santo, que testifica de Cristo, y por Cristo contra el espíritu del mundo,
y también del anticristo, que no solo se opone a este testimonio, sino que difunde la mentira opuesta. Amigo y amiga oyente, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Y la mejor manera de probar los espíritus, si son de Dios o no lo son, es precisamente con la palabra de Dios. Pero para ello, mi amigo, mi amiga oyente, tú debes de dejar que sea el Espíritu de Dios el que te guíe a toda la verdad. Y debes de leer la palabra de Dios, no lo que te cuenten los hombres, no lo que oigas según algunas personas, sino que tú lo verifiques con la palabra de Dios. Es por eso que si tú nunca antes has leído la Biblia, si te has guiado por lo que te han dicho algunos hombres o mujeres, sin preocuparte lo que dice Dios en su palabra, es el momento que tú vengas a Jesucristo el Salvador. Él te dará su Espíritu que te guiará a toda la verdad, es decir, a la palabra de Dios. Por tanto, estaré haciendo una oración. Si tú lo sientes de esta manera, te animo a que tú ores conmigo para recibir a Jesucristo en tu vida. Ora y repite conmigo. Señor Jesucristo, vengo ante ti y te confieso que no he leído tu palabra, o si lo he hecho, ha sido por encima, sin preocuparme mucho. Me he guiado más lo que me han dicho los hombres. Pero ahora, según dice tu palabra, tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el que diste tu vida en la cruz del Calvario y también resucitaste de entre los muertos al tercer día. Lo creo en mi corazón y ahora te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.